En Scandia somos más que una compañía financiera. Acompañamos tu presente y tu futuro. Somos educación y libertad financiera. Te informamos, inspiramos, educamos y nos convertimos en tu confidente financiero. Si nos cuentas tus metas financieras, juntos creamos un plan que te ayude a lograrlas. Y si tienes tu propio plan, lo potenciamos. Nos gusta empoderarte para que tomes decisiones informadas y efectivas. Así hemos crecido y así crecemos contigo. Más de 900,000 clientes. Más de 770 clientes corporativos. Más de 3.9 billones de dólares bajo administración. Más de 400 empleados. Y más de 2,000 asesores hacen que nuestra historia de más de 65 años valga la pena. Si crees que la libertad financiera es posible, nuestra misión es ayudarte a lograrla. Por esto es que hemos diseñado diferentes productos a tu medida para tus necesidades. Ahorro, retiro, inversión, protección. Y nuestra misión es lograr cientos, miles, millones de futuros llenos de libertad financiera por todo nuestro México. ¿Quieres vivir el reto? Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Un gusto estar con ustedes en esta mañana con este webinar especial para hablar pues del tema de elecciones en Estados Unidos y sobre todo hacer foco en las implicaciones de mercados financieros. Bueno, como ya lo vimos todos el martes en la noche, pues bueno, Donald Trump gana la presidencia en un segundo término, gana con un margen pues bastante arriba de lo que la mayor parte de casas encuestadoras traían como escenario base. Gana también mayoría el Senado, el Partido Republicano. Esto era algo que ya prácticamente era un hecho, inclusive en los escenarios donde Kamala Trump salía como ganadora, el Senado siempre se pensó que terminaría con mayoría republicana, pero donde todavía estamos por definir es en la Cámara de Representantes, un poco el equivalente a lo que sería nuestra Cámara de Diputados, donde todavía está el recuento y probablemente nos tome un par de días más saber si va a haber mayoría republicana ahí también o no. Todo parece indicar que sí va a haber también mayoría republicana, con lo cual, pues el escenario que estamos viendo, pues es el de un barrido completo del Partido Republicano, pues un gran triunfo para ellos. Y bueno, pues esto trae implicaciones creo que interesantes para los mercados financieros. Lo cierto es que la verdad es que el mercado se comportó muy en línea con lo que esperábamos que ocurriera en un escenario de este tipo y lo podría resumir pues en tres grandes temas. Primero, un aspecto positivo para la parte de acciones, para el mercado accionario, particularmente en Estados Unidos. Segundo, es un tema negativo para el tema de mercado de deuda, para el tema de tasas de interés. Y en tercero, pues también es un evento que fortalece al dólar contra la mayor parte de monedas a nivel global. Vamos a empezar a entrar en detalle de por qué cada uno de estos efectos, que como en todos los casos anteriores de elecciones, vemos que las sobrereacciones es lo primero que encontramos para después poco a poco los mercados irse normalizando, ciertamente dentro de este ámbito que les comento, positivo para acciones Estados Unidos, negativo para tasas y positivo para dólar. De hecho, saqué unas gráficas que les quiero mostrar de lo que fue pues el primer día el primer día de este triunfo republicano para que vayamos viendo lo que fue la reacción de algunos mercados. Aquí creo que ya lo están viendo. Y bueno, pues empezando por mercados globales, como lo comenté, accionarios, vemos pues en general a un mercado americano, está en esta línea negra que es el S&P 500, que desde la apertura pues abrió prácticamente por ahí del 2% de plusvalía y cerrando más o menos al cierre de la jornada por ahí del 2,5%. El caso interesante creo que fue la bolsa mexicana, pues porque abrió pues bastante negativa, con una minusvalía
mayor al -2%, pero conforme fue transcurriendo la jornada, se fue mejorando y terminó de hecho con una plusvalía del 1,75%. Vamos a hablar un poquito también de ese fenómeno que estuvo interesante. Y algunos otros mercados. En naranja vemos los mercados en Europa, que definitivamente sí cerraron con un sesgo muy negativo, y este morado que engloba a varios países emergentes, también con un sesgo negativo. Igual ahí tenemos diferencias horarias con varios países asiáticos que pues ya a la hora, digamos, de la elección pues ya estaban cerrados, pero igual vemos una reacción negativa en general de las bolsas de mercados emergentes. Haciendo un zoom a lo que fue el S&P 500, que de hecho pues hoy sigue, arranca nuevamente con plusvalías, pues lo que vemos es unos movimientos interesantes, de hecho por sectores, ¿no? Vemos que, y me voy a pasar al siguiente slide, que no todos los sectores reaccionaron igual. Y los que se vieron más beneficiados, pues eran justamente los que esperábamos que se beneficiaran de esta noticia. Aquí tenemos varios sectores, voy color por color. En negro tenemos al sector financiero, que abrió rápidamente con una plusvalía casi del 5,5% para cerrar la jornada por ahí del 6% de plusvalía. Entonces el sector financiero muy favorecido por este resultado. Un poco más abajo, pero igual en terreno pues bastante positivo, quedan el sector industrial, el sector que es el naranja, y el sector energía, básicamente petrolero, que es este azul, claro. Como vemos, un poco más de volatilidad, en algunos momentos sí con caídas, luego con subidas, e inclusive el sector petrolero no cerró en máximos del día, como sí ocurrió con otros sectores, pero en todo caso, pues son buenas plusvalías cercanas al 4%. Y luego ya mucho más abajo, igualmente beneficiados por todo este tema del rally accionario americano, pero sí ya mucho más abajo, con plusvalías cercanas al 2,5% más o menos, quedan este azul más oscuro, que es el sector de tecnología, y en morado el sector de servicios de comunicación, donde obviamente aquí están pues, las grandes empresas disruptivas, Meta, Amazon, Google. Pues claramente que para estas empresas probablemente no es el escenario ideal. En todo caso, como comento, pues bueno, fue definitivamente una noticia positiva para acciones americanas, y vamos a entrar en detalle del por qué. Otro indicador que se movió bastante fuerte, pues fueron los tipos de cambio. Y en el caso del peso, pues también creo que es un tema bien relevante ponerlo. El peso está aquí en negro. Lo que vemos es cómo durante pues, el transcurso, digamos, inclusive de la madrugada, pues llegamos a tener minusvalías del peso contra el dólar, pues arriba del 3%. Esto en términos de paridad implicaba niveles de 20 pesos con 80 centavos. Para después, poco a poco, ya más en la mañana del siguiente día, pues vemos cómo tenemos, de hecho, pues un nivel muy cercano al del inicio del día previo, cercano a 2010, 2015, por ahí. Y hoy mismo, de hecho, pues amanecimos a 20, y hoy estamos pues ya abajo de eso, estamos a 19,80. Entonces, esto nos habla pues prácticamente también de la volatilidad que vamos a estar viendo. Creo que es una foto muy puntual de este primer día después de elecciones, pero lo que nos habla es que, pues bueno, por un lado hay un nivel de incertidumbre todavía bastante fuerte, que los espacios de depreciación y de apreciación del peso son bastante considerables. Esto habla también pues de que la volatilidad va a ser algo que va a estar con nosotros seguramente, y esto nos remonta un poco a ese primer mandato de Trump, donde la volatilidad definitivamente fue algo que imperó durante todo su mandato, y creo que esto nos recuerda que pues otra vez se abre esa puerta, se vuelve a abrir la puerta de los tweets, se vuelve a abrir la puerta del mensaje de algún momento o de algún rally de los que les gusta hacer a Trump, para después tratar de aterrizarlo, de digerirlo, de entender que tanto mucho de lo que dice se puede llevar a cabo. Ciertamente, en este segundo mandato, y si termina por tener una mayoría en Congreso,
Creo que muchas de las propuestas que va a hacer va a tener una puerta o un camino más fácil de lograrlo versus lo que fue el primer mandato, donde sí hubo pues mucho más o probablemente va a haber o ha habido mucho más contrapeso de los demócratas de lo que parece que va a haber esta vez, ¿no? Entonces eso creo que sí es una diferencia importante. Sí podríamos ver un segundo mandato pues un poco más agresivo en lo que toca a lo mejor a que el hacer sea mucho más cercano al decir, porque claramente en el primer mandato, pues sí, muchas cosas de las que se hablaba, pues terminaban por frenarse por parte de los demócratas, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis en lo que toca a temas de volatilidad. Otras monedas también sufrieron depreciaciones y aquí vemos cómo el euro, cómo el yen japonés depreciaron igualmente pues cerca del 2% contra el dólar. En estos casos, pues se ve claramente una depreciación sin tanta volatilidad, lo que implica, pues claramente que países emergentes, que México en particular, pues por la cercanía que tiene con Estados Unidos, pues sí tendrá seguramente volatilidades más fuertes. Y los otros datos que quería mostrarles es en el tema de renta fija. Como les comenté al inicio, el triunfo de Trump es positivo para acciones, positivo para el dólar, lo vemos en estas gráficas, pero negativo para el tema del mercado de deuda, para las tasas. Y eso en particular, de hecho, aquí estoy poniendo gráficas, de hecho, no del día o de las siguientes horas de la elección, sino estoy poniendo una gráfica de todo el mes anterior a la elección, porque creo que el mercado de renta fija sí fue un mercado que, pues, al tener, digamos, más que perder que otros mercados, sí se adelantó bastante a el resultado que terminamos por ver, es decir, sí incorporó bastantes días, bastantes semanas antes de que tuviéramos el resultado, la posibilidad de que esto pasara. Y aquí estamos viendo la tasa del Tesoro de 10 años, cómo fue evolucionando desde inicios del mes de octubre, donde lo traíamos cercanos al 4%. De hecho, les diría que desde mediados de septiembre o finales de septiembre, donde estábamos cercanos al 3,80, 3,90, empezó el mes de octubre y empezó una subida de la tasa del Tesoro de 10 años en anticipación a que esto pudiera ocurrir. Y ya el último día, el día de la elección, sí vimos un repunte importante, prácticamente de 10 puntos base hacia el 4,43. El que veamos el Tesoro pasar de niveles pues de 4 prácticamente a 4,43 y como les comentaba unos días antes, en septiembre estaba por ahí del 3,60. Entonces esto implica prácticamente subidas de 80 puntos base en una tasa del bono de 10 años, que ver ese tipo de movimientos es muy inusual, es un movimiento muy agresivo, que en términos de minusvalías sí implica minusvalías importantes en las posiciones de tesoros de mediano, de largo plazo. Les digo, en este caso es específicamente la tasa de 10 años, que es una tasa de referencia, pero bueno, nos habla de que durante varias semanas se estuvo digiriendo que esto podría ocurrir y terminamos con una tasa del Tesoro de 10 años de 4,43, justo donde estamos hoy. Yo creo que hoy además es un día muy especial para este mercado porque pues hoy tenemos reunión de la Reserva Federal donde ocurrirán dos cosas importantes. La primera es que el mercado ya tiene digerido que hay otro recorte de 25 puntos base hoy mismo de la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal, pero lo más importante es que después de esa decisión vendrá una conferencia de prensa, pues la usual de todos las sesiones de la Reserva Federal, donde seguramente habrá muchísimas preguntas de qué es lo que opina la Reserva Federal o qué es lo que piensa que puede ocurrir con temas de inflación y temas de crecimiento, que al final de cuentas es lo que realmente ve la Reserva Federal. Y vamos a hacer un poco de foco en eso en unos minutos. Y para terminar este conjunto de gráficas que les traje, en el caso de la renta fija mexicana, igualmente este es el bono de 10 años, pero este es el del gobierno federal mexicano. Lo que vimos lo mismo, una preparación para este evento, pasando de tasas pues cercanas del 9,50 a prácticamente el 10,22. Acá lo interesante es que el día de la elección tuvimos después un regreso y el día de la elección prácticamente no tuvimos movimientos, nos seguimos quedando en niveles del 10% para el bono de 10 años mexicano.
pero claramente pues igual la subida de este 9.50 que teníamos hasta el 10 donde estamos hoy en este último mes ha implicado también en términos de retornos, pues minusvalías importantes para este tipo de activos, ¿no? Entonces, esto evidencia muy claramente lo que les comentaba. El mercado reaccionó como esperábamos. Sabíamos que un triunfo de Trump era positivo para acciones americanas, no tan positivo para acciones de otros lugares del mundo, positivo para el dólar y negativo en general para tasas tanto americanas y por lo mismo expandiéndose ese panorama negativo a tasas a nivel global. Y fue justamente lo que vimos. Como comento, sí con algo de sobrereacción en algunos puntos. Y ahora lo que nos toca, pues, es empezar a ver hacia adelante qué es lo que viene, ¿no? Después de esta sobrereacción, después de este primer día, como en toda elección, pues nos toca empezar a digerir qué es lo que realmente se va a empezar a ejecutar a partir del día 20 de enero, que es cuando es la toma de posesión. Y yo les diría que probablemente el mercado o los mercados financieros van a estar enfocados en cuatro temas muy particulares y de hecho los pondría en orden de importancia. El primer tema es comercio internacional, el segundo es política fiscal, el tercero es el tema de inmigración y el cuarto sería el tema de desregulación para algunos sectores en Estados Unidos. Obviamente de estos cuatro elementos que les comento, pues el primero, el de comercio internacional y el tercero, el de inmigración, pues tienen una liga directa a México y de ahí que pues sea una elección tan relevante también para el mercado financiero local. Pero bueno, el conjunto de los cuatro creo que van a ser sumamente relevantes y quiero hacer algunas anotaciones de estos cuatro puntos y tienen que ver mucho con los movimientos que vimos en los diferentes mercados financieros que ya repasamos en estas gráficas. El primero, como les comento, es comercio internacional. Ese va a ser probablemente el tema clave. Sabemos que parte de la política de Trump y de su campaña estuvo centrada en eso. Está centrada nuevamente en traer de regreso al sector industrial americano dentro de Estados Unidos. Está enfocado a empujar mucho más el tema de aranceles, que ya en su primer mandato fue un tema muy relevante, especialmente con China, y de hecho, pues México terminó por ser un beneficiado indirecto después de esa guerra comercial que tuvo con China. En este segundo mandato creo que se vuelve a repetir o probablemente va a repetirse un poco eso mismo, pero de una forma tal vez un poquito más agresiva. Sabemos que para empezar, él ha propuesto aranceles a productos chinos del 60%, para el resto del mundo aranceles generales del 10% y por ahí más recientemente hizo algún zoom a productos mexicanos con el 25% de aranceles. Obviamente, pues esto es también mucho parte de lo que fue la campaña. Faltaría ver qué tanto estos porcentajes de los que habló, más bien los vemos como puntos iniciales de negociación para una cantidad importante de cosas. En el caso de México, pues obviamente con el tema de migración, ahí va a estar la negociación. Entre más coopere México a favor de este tema de inmigración que él quiere detener de una forma tan radical, pues menos intensivo será ese famoso 25% de aranceles. En otros casos, pues también implicará algunas industrias muy en particular. La industria automotriz en general, pues es una de las más observadas. De ahí que muchas de las caídas de las bolsas europeas se dieran en armadoras de automóviles. Y bueno, y el caso de China, pues que claramente es un caso de una guerra ya de bastantes años, pues ese 60% nos tocará ver qué tanto se implementa, si se implementa rápido o se implementa gradualmente, si se implementa para todas las industrias o se hace más, pues para algunas industrias, particularmente sabemos que ha habido mucho foco en la industria de tecnología china. Entonces, bueno, pues ha habido una cantidad de temas alrededor de estos aranceles. Lo importante a comentar es que cualquier tema de arancel, pues sí tiene una implicación relevante en la inflación en Estados Unidos. Y ese es probablemente el punto más relevante del por qué vimos ese
comportamiento negativo de las tasas de interés. ¿Por qué vimos esas subidas de la tasa de interés? Porque si estos aranceles se llegan a dar, la inflación en Estados Unidos va a regresar otra vez a una senda alcista, lo cual pues hasta hoy se estaba controlando bastante bien. Todavía no se llegaba a un punto donde la Fed se sintiera cómoda, pero pues ahí iban, ¿no? Ya con una inflación abajo del 3%, y si estos aranceles entran, pues otra vez volveremos a ver probablemente inflaciones al alza. Y eso sabemos que es el escenario más negativo para las tasas de interés, para el mercado de deuda, donde inflaciones que otra vez vuelvan a subir, pues harán muy difícil que la Reserva Federal en 2025 pueda seguir bajando tasas. Recordemos que en el mercado de deuda, bajada de tasas significa plusvalía, especialmente para los bonos de mediano, de largo plazo, y por el contrario, subida de tasas implica minusvalías. Entonces, ese es prácticamente el motivo de por qué vimos minusvalías en todos los instrumentos de deuda en Estados Unidos, y por lo mismo eso se permeó a todos los instrumentos de deuda prácticamente de todo el mundo, sabiendo que los tesoros de Estados Unidos son como el piso que marca la tasa base, y de ahí todas las demás tasas de los diferentes países pues se van de una u otra forma construyendo. Entonces, si la base, si el piso, que son los tesoros, se sube, pues todo el resto de tasas a nivel global se sube. Y eso fue lo que vimos, y el racional o el fundamental de esto es lo que les estoy comentando. Hay un potencial de incremento de inflación otra vez en Estados Unidos, derivado de las potenciales aranceles que vamos a estar viendo. Entonces, tema clave número uno, aranceles, y el motivo de esto es porque la inflación se puede regresar a la alza en Estados Unidos. Obviamente también estos aranceles de una u otra forma sí impulsan a algunas empresas americanas a producir más al interior, que es al final lo que quiere Trump. Trump no quiere subir inflación, lo que quiere es ese otro efecto, tener mayor crecimiento industrial en Estados Unidos, pero claro, trae un efecto secundario atado a eso, que es la inflación. Entonces, este tema va a ser relevante. De hecho, hay una gráfica que no les traje, pero que fue muy interesante ayer, de las empresas que subieron en la bolsa americana. La mayor parte o el crecimiento más fuerte fue en empresas pequeñas y medianas, empresas que no son tan globalizadas, empresas que tienen pues sus centros de, digamos, de ingresos dentro de Estados Unidos. Y esas efectivamente fueron las que realmente subieron más. Si vemos el zoom no por sectores, sino por tamaño de compañías, las que más ganaron fueron las empresas pequeñas y medianas. Y esto es básicamente el porqué, porque serían empresas muy beneficiadas pues de aranceles, o de cualquier tipo de freno al tema de globalización, que al final es lo que Trump trae mucho como argumento. Entonces, tema de comercio internacional importantísimo, y nos va a tocar ver a partir de enero, pues cómo se va implementando, si es que se van implementando estos porcentajes, o si son puntos de partida, como comenté, para negociaciones posteriores. Segundo tema muy importante, déficit fiscal, política fiscal en Estados Unidos. Parte del discurso que Trump para hacer impuestos. Recortes de impuestos que básicamente están dirigidos a dos grandes temas. El primero es recorte de impuestos corporativos, donde estará empujando para que se baje del 21 al 15% el impuesto a empresas. Y por otro lado, impuestos a personas físicas, donde lo que haría es probablemente ampliar ya unos recortes temporales que había pasado en el 2018 y que vencían, caducaban en 2025, pues probablemente los va a extender hacia adelante, ¿no? Y este tema de recortes de impuestos tiene también una característica y un efecto secundario también negativo para el tema de renta fija. Ese es el otro motivo por el que vimos a la renta fija, a la deuda, tener minusvalías. Y se trata de que pues esto incrementará el déficit fiscal mexicano, que ya de por sí hoy es bastante alto, ¿no? Esta es otra característica, creo que es muy diferente, que tiene segundo mandato de Trump contra primer mandato de Trump. En este segundo mandato de Trump tenemos inflaciones mucho más altas de la que teníamos en el primer mandato, y también tenemos déficit fiscales, deuda,
emitida mucho más alta de la que estaba en el primer mandato. Entonces, sí, Trump tiene hoy un escenario mucho más complejo para llevar a cabo estos temas de recortes de impuestos, estos temas de aranceles, porque los efectos secundarios de déficit fiscal y de inflación sí pueden pegar mucho más de lo que podrían haber pegado en el 2020, perdón, en su primer mandato. Entonces, este es un tema que sí es diferente, que sí seguramente van a tener que estar evaluando qué tanto de estos recortes de impuestos se pueden hacer. La buena noticia para Trump es que si tiene la mayoría de Congreso, pues lo van a pasar, no obstante que sean ya niveles pues muy complicados de déficit fiscal. Y de nuevo, esto pues es malas noticias para los tesoros americanos. De pronto en algunos meses, pues las agencias calificadoras van a empezar a levantar la mano de que el déficit ya es demasiado alto y eso claramente puede empezar a pegarle a las tasas americanas. Entonces, de nuevo, esto es parte de lo que se digirió en las últimas semanas y parte del racional del por qué estamos con esas tasas tan altas en los tesoros americanos. Tercer punto, migración. Pues bueno, migración tiene obviamente un foco muy particular para México, pues al final de cuentas es por acá donde entran la mayor parte de inmigrantes y seguramente, como comenté, las negociaciones van a estar ahí fuertes. Pero para la economía americana en general, el frenar este tema de inmigración también tiene implicaciones inflacionarias. Y es otra vez ahí el tema de por qué la renta fija se afectó. Entonces nos toca ver también y entender muy bien ahí cómo van a ser esas políticas anti-inmigración, qué tanto le van a terminar por pegar pues a un país que está en estos momentos pues con un empleo pues digamos a tope. Esa es otra característica diferente que teníamos contra el primer mandato de Trump. Había bastante más desempleo en el primer mandato de Trump que el que hay hoy. Entonces, el que se recorte la fuerza laboral de una u otra forma con estos temas de migración, pues es otra vez meterle un poco más de fuego al tema o un poco más de leña al tema de inflación. Entonces, también bien importante ver qué es lo que se termina por hacer con este tema de inmigración, independientemente de que ese sí tiene un foco muy particular para México. De hecho, pues algunos analistas cuestionan que si el tema de inmigración se vuelve pues muy tajante, inclusive el tema de remesas, que ha sido uno de los principales motores de la fortaleza del peso mexicano, podría empezar también a desacelerarse. Algunos otros dicen que, bueno, que no, al final el tema de ya los inmigrantes ya establecidos en Estados Unidos, pues es lo suficientemente grande como para que continúen estas remesas, de nuevo, siempre y cuando la economía americana continúe con un crecimiento. Si de pronto, si estos temas de inflación, estos temas de tasas altas por más tiempo nos empiezan a frenar el crecimiento americano, pues eso directamente nos va a pegar a nosotros, ¿no? Pero entonces el tema de migración, bien relevante entender pues qué tanto se va a hacer pues ley este tipo de medidas y qué tanto va a pegar al tema laboral en Estados Unidos. Y finalmente, el cuarto punto que comenté es desregulación. Trump también trae o desde su campaña pues una cantidad de iniciativas para desregular sobre todo sectores como el financiero, como el energético, por eso los vimos repuntando tan fuerte de tal forma que esos sectores más tradicionales también puedan tener un crecimiento mucho menos atado de manos de lo que es la regulación, regulación que en muchos casos fue promovida por los demócratas y que en estos casos pues estarían eh, pues llevándola a niveles mucho menos fuertes, mucho más laxas, regulaciones que permiten que estos sectores sean mucho más dinámicos, no solamente en crecimiento, sino inclusive en fusiones, en adquisiciones, etcétera. Y bueno, de ahí vimos que justamente esos sectores fueron los que más se beneficiaron. Entonces, pues en general, digamos que esos van a ser los temas en los que vamos a estar enfocados. Como comenté y seguramente hoy en la conferencia de prensa, el presidente Powell de la Reserva Federal estará comentando que todavía no tenemos los elementos suficientes como para saber si la inflación va a regresar o no, pues porque nos falta entender
cómo todos estos temas se van a implementar. Lo cierto es que sí hay una retórica que pareciera ser más inflacionaria, que incrementaría déficits fiscales y eso pues es un foco rojo, digamos, al tema macroeconómico en Estados Unidos. Por el contrario, la parte microeconómica, que sería la que atiende a empresas en particular, pues sí tiene de un primer inicio una reacción positiva, pues porque muchos de estos temas que vimos están con objetivo de impulsar esa parte de manufactura, esa parte del sector energía, esa parte del sector financiero americano, pero claro, tiene consecuencias secundarias y eso es lo que está preocupada la Reserva Federal. Habrá que ver también qué tanto durante su mandato Trump se vuelve otra vez vocal contra la Reserva Federal, contra su política de tasas, que lo fue muy vocal en en el primer mandato, y que eso pueda también traer presión a la Reserva Federal. Vamos a verlo. La verdad es que en aquel momento, en el primer mandato, Janet Yellen lo supo, creo que llevar más o menos bien, pero la presión fue fuerte sobre la Reserva Federal y seguramente lo será en estos momentos. Durante el mandato de Trump va a haber cambio de presidente de la Reserva Federal, entonces ahí también en su momento, más hacia el 2026, será importante ver qué es lo que ocurre. Y bueno, también 2026 lo subrayo porque también tenemos el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, este siguiente año, dependiendo de qué negociaciones se den, de qué es lo que termine por acordarse en temas migratorios con el gobierno mexicano, pues ese tema de la revisión del tratado en 2026, pues veremos cómo sale, ¿no? Creo que esto un poco lo que nos resume es, estemos preparados otra vez para volatilidades, estemos preparados otra vez para sobrereacciones, como lo vimos ya específicamente en este día de elecciones, muy particularmente en tipo de cambio, creo que ahí pues esa es la variable que más se mueve para arriba y para abajo. Probablemente vamos a estar en rangos desde el 19.50 cuando no haya ruido hasta probablemente 21. Si de pronto sale alguna noticia o algún tweet que otra vez incendia ahí las alarmas. Estemos preparados para eso, para el regreso de los tweets, para el regreso de ser muy vocales en temas puntuales, en estos temas de rallies otra vez que a Trump tanto le gustan y donde pues suele sacar ideas muy disruptivas. Y bueno, también estemos muy atentos a ver qué pasa con la Cámara de Representantes. Si termina por tener una mayoría republicana, pues sí, creo que las cosas podrían continuar muy volátiles, pero sabiendo que, bueno, al final de cuentas sí tienen que tener una cierta mesura en temas de inflación y en temas de déficit, porque definitivamente muchas de las propuestas que traen tienen esos efectos secundarios que creo que sí, a todas luces, tienen que estar cuidando para que no se descarrilen, porque igual pues estos efectos secundarios pueden tener tanto peso que termine la economía pues por desacelerarse, que justamente sería el objetivo opuesto de lo que está buscando con estas iniciativas Trump, ¿no? Creo que con eso podríamos ir concluyendo. Estamos ya media hora y que había dejado algún espacio para algunas preguntas. Si las pueden ir escribiendo en el chat o en la parte de Q&A, yo por acá las voy leyendo. Hay una reacción de las criptos. Creo que esto va mucho con este tema de desregulación que comenté. Trump ya había sido bastante vocal, que él es muy pro criptomonedas y bueno, pues claramente también fue otro de los activos financieros que tuvo un repunte importante y que va por ese lado de desregulación que comenté, de una u otra forma fomentar, digamos, el ecosistema de criptomonedas, que claramente pues también había tenido mucha crítica. Pues por parte de algunos legisladores, pues obviamente por un lado al no tener tanta transparencia, dos al justamente ser un activo muy poco regulado, más que por sus propias reglas de mercado internas. Y bueno, pues en este ambiente de desregulación seguramente es un ambiente positivo para este tipo de activos. Em, Veo por acá algunas otras preguntas.
Tema de nearshoring, bueno, pues ahí nuevamente el tema de nearshoring creo que lo vimos en su primer mandato. De hecho, fuimos el mayor beneficiario de esa guerra con China. En este segundo mandato, creo que otra de las características diferentes que tenemos es que ya dentro de México probablemente tenemos una injerencia de compañías chinas mucho mayor de la que teníamos en el primer mandato. Y este tema de la triangulación puede empezar a ser un tema complicado para el nearshoring. Es decir, que las compañías chinas medio estén utilizando México como la plataforma para finalmente poder mandar productos a Estados Unidos. Eso creo que va a ser muy observado. Eso no era una realidad en el primer mandato de Trump y sí lo es ahora. Entonces, yo creo que el tema de nearshoring tiene pues todavía muchísimo por sacarle jugo. A final de cuentas, si lo ponemos en blanco y negro, la gran guerra comercial va a seguir siendo China-Estados Unidos y necesita Estados Unidos aliados, pues porque no va a poder transferir toda la producción que hoy tiene China al interior de Estados Unidos. Y dentro de esos aliados, pues sabemos que México ha sido el mayor beneficiario, pero sí nos toca ser a lo mejor creo que muy cautos, pues con este tema ahora de también esas empresas chinas estando en México y qué tanto al final eso pueda empezar a complicar el tema de nearshoring. Pero por el momento, digamos, el tema de nearshoring sigue siendo una realidad en México, sigue siendo una necesidad para Estados Unidos. Digamos que la alternativa que tienen al nearshoring es el onshoring, que es el estar teniendo adentro de su país la producción, pero sabemos que lo van a intentar y lo van a estar impulsando con todos estos temas que comentamos, especialmente el de reducción de impuestos, pero pues no va a ser de la noche a la mañana y el tema de nearshoring creo que tiene que ser parte pues de esta estrategia que tiene Estados Unidos pues para desligarse lo más posible de China, ¿no? Em, Tamaño de deuda de Estados Unidos, efectivamente el déficit fiscal se va a incrementar con las propuestas que trae Trump. ¿Qué pasa con ese déficit fiscal? Digamos que ese déficit fiscal termina por no ser un problema si está compensado con crecimiento de la economía. Pero si por el contrario lo único que ocurre es tener un déficit fiscal y la economía por el contrario decrece, ahí sí es donde va a haber un tema, ahí sí es donde va a haber un llamado de atención de las agencias calificadoras y ahí sí es donde pues la deuda, la renta fija puede tener más efectos negativos, ¿no? Por el momento parece que ya la deuda absorbió toda esta primera ola de potenciales noticias negativas. Ya donde estamos pareciera ser que es un nivel lo suficientemente alto, lo suficientemente ácido como para incorporar que hay riesgos de mayor inflación y que hay riesgos de mayor déficit. Vamos a ver qué nos dice la Reserva Federal. Lo que estamos viendo es que las tasas de corto plazo, probablemente de muy corto plazo hasta 2 años, sí siguen bajando. Las que están empezando a presionarse son las de mediano, los de largo plazo, pues porque obviamente todos estos efectos secundarios que les comenté, inflación, déficit fiscal, va a pegar no en el momento uno, sino va a pegar más hacia unos años adelante, ¿no? Y por eso es que estamos viendo como esta divergencia, tasas de mediano, de largo plazo subiendo, pero las tasas de corto plazo sí todavía pues bajando, sobre todo pues porque tenemos la expectativa de que los bancos centrales, que la Reserva Federal sí siga bajando tasas. De nuevo, hoy mismo la inflación está controlada. El tema es hacia adelante, la expectativa, pero no lo vamos a saber hasta entender bien si estas políticas se van a llevar a cabo tal como las ha expuesto Trump y en la magnitud y en qué tiempos, ¿no? Porque no es lo mismo tener aranceles a China del 60% en el día uno de su mandato a distribuir esto en 5 años. Entonces también ahí hay un tema que tenemos que ir digiriendo para entender qué va a pasar. Pero por lo pronto el mercado de renta fija está ya pues con un nivel, digamos, digerido de que este riesgo está ahí, está ya, digamos, absorbido estos riesgos y nos falta ver cómo se va decantando estas implementaciones. Cambios en la mezcla de portafolios, pues bueno, creo que al final con tanta incertidumbre, las recomendaciones son las mismas de siempre, muy diversificados. Claramente acciones americanas pues se ven bien, están caras en algunos sectores, pero justamente son en los sectores que probablemente no van a estar siendo tan beneficiados de las políticas de Trump, llámese tecnología, llámese servicios de comunicación.
Empresas que están mucho menos caras, como son las pequeñas, las medianas empresas, las del sector financiero, pues son las que podrían estarse beneficiando y en ese sentido la mezcla de lo que hay de esas empresas en el S&P 500, pues puede seguir llevándolo hacia arriba, no obstante, pues que estamos ya en niveles históricamente altos, ¿no? Sí hay que seguir, yo creo que también participando de la deuda, de la renta fija, sobre todo ya con estos niveles de tasas donde se absorbió mucho de este riesgo. Creo que son muy buenos niveles de entrada y, bueno, también hacerlo de una forma mesurada, sabiendo pues que nos falta digerir mucho de cómo van a ser las implementaciones de comercio internacional y de reducción de impuestos de Trump. Dólar, pues bueno, lo vimos, creo que hay que tener algo de dólares en los portafolios, pero tampoco ir con unos porcentajes muy importantes porque la volatilidad va a ser muy fuerte, o sea, simplemente lo que vimos de un día a otro, de 20 a 20.80 y de 20.80 a 19.80. Eso implica que pues va a ser volatilidad fuerte y que en tanto tengamos muchos dólares, pues nuestros portafolios igualmente van a estar dando esos bandazos. Entonces, diversificar creo que es la clave porque todavía falta mucha información, porque va a ser un periodo de muchas sobrereacciones, porque sabemos que va a ser un periodo nuevamente de tweets y de avisos y de alertas, y que muchas de ellas se tienen que digerir, que muchas de ellas no son ni siquiera tan fáciles de implementar, pero pues el mercado sobre con este tipo de gobiernos y de presidentes tan vocales y pues tan volátiles, ¿no? Entonces, pues creo que eso es ser muy conscientes de la diversificación, seguir siempre, pues al final de cuentas, cada uno tiene, digamos, esas metas, esos planes personales. Los portafolios tienen que estar acompañando el plazo de esas metas. Eso ante todo, y ya dentro de esos plazos, pues siempre tratar de estar siendo lo más diversificado posible, tanto en tipos de activos, en plazos cuando hablamos de renta fija, en sectores cuando hablamos de renta variable y en monedas al final de cuentas también sabiendo que es un activo muy volátil. ¿Qué más tengo por acá? Em, Nearshoring, creo que ya lo vimos. Minusvalías, mercado de renta fija, renta. De hecho, parte de lo que se ha visto es justo esta correlación negativa que es como la normal que haya entre renta fija y acciones. Lo estamos viendo. Por eso es lo importante de diversificar. Si de pronto la renta fija empieza a funcionar muy bien, pues podría ser lógico también que la renta variable, que las acciones pudieran bajar y ese contrapeso es justamente de lo que se trata al tener un portafolio diversificado, el tener una volatilidad controlada en el portafolio total y que no esté dando esos bandazos, ¿no? Em, Creo que por ahí es donde estamos. Bueno, el S&P 500 lo comentábamos, sí está en niveles máximos. Hay que ser cautos, digamos, con entradas adicionales. Pero lo cierto es que, bueno, por otro lado, algunas de las políticas, como comenté, pues son pro sectores tradicionales, pro empresas pequeñas, medianas, y esto al final de cuentas podría seguir impulsando a el S&P 500. Las grandes empresas tecnológicas probablemente sí vayan a tener algo de pausa. Tampoco es como que se vea un escenario completamente negativo para ellas, ¿no? Y lo vimos en la gráfica de ese primer día. Han repuntado, pero de una forma un poquito más cautelosa. El caso del IPC en México creo que fue interesante lo que vimos de ese primer día. Creo que podría ser un espejo de lo que puede venir hacia adelante. Mucha volatilidad. Iniciamos el día muy negativo con algunos sectores muy golpeados, como el sector financiero, el sector minero, inclusive algunas fibras industriales muy golpeadas. Conforme fue pasando el día y se fue digiriendo un poco la noticia, pues, se fueron recuperando estos sectores y luego algunos otros empezaron a tener unos rallies muy importantes, particularmente las empresas cementeras. Al final de cuentas no hay nada concreto en temas de infraestructura en Estados Unidos, pero al final ciertamente pues, es un tema que no se ha terminado por atender en Estados Unidos, que durante el gobierno de Biden pues se siguió teniendo un rezago en ese tema y bueno, pues los republicanos
ímpetu y en este objetivo de querer continuar con el crecimiento económico, pues podría ser un sector que podrían reactivar toda esa parte de infraestructura y de ahí que tuvimos unos repuntes importantes en cementeras mexicanas que obviamente tienen negocios en Estados Unidos. Creo que el IPC en general es interesante porque por un lado, pues las empresas mexicanas están a evaluaciones mínimas, están muy golpeadas. Y lo interesante es que muchas de ellas pues tienen modelos de negocios pues que van más allá de México y de Estados Unidos. Son empresas inclusive pues globales bueno pues que también en algunos sectores y en algunos nombres particulares creo que pueden ser oportunidades interesantes. Entonces en ese sentido nosotros también seguimos participando de forma digamos cautelosa, minoritaria, pero sí en algo de acciones mexicanas que creo que pues tienen en algunos casos modelos de negocio muy sólidos y sobre todo valuaciones muy atractivas en términos históricos, pues como comento, muchas de ellas no se veían tan baratas como están hoy, entonces creo que también por ahí es otro punto para revisar. Em, Creo que en general eso es. Oro, bueno, pues oro también está en máximos históricos, probablemente ahí con el repunte del dólar, si es que muchas de estas políticas se llevan a cabo, podríamos ver al oro empezar a disminuir algo, pues porque también está en máximos históricos, entonces por ahí eso sería como el comentario del oro. Y bueno, pues lo que comentábamos, aranceles, creo que son aranceles hoy en día muy agresivos los que han puesto en la mesa Trump, pero como comentamos, creo que son más bien puntos de partida para negociaciones que va a estar haciendo por diferentes partes del mundo, más que sean un tema de que los implemente el día uno, porque como comento, una implementación desde el día uno de todo esto que ha anunciado, pues sí sería muy complicado para el tema de inflación y podría terminar por dándole, pues digamos, un balazo en el pie a él mismo en este tema de crecimiento económico. Entonces, pues nos va a tocar ver cómo implementa y si efectivamente son temas de inicio de negociaciones para un montón de cosas que quiere hacer alrededor del mundo. En Europa sabemos que está el tema de la OTAN, bueno, China ni qué hablar, y pues en México será el tema de la inmigración seguramente. Pues creo que con eso podemos ir concluyendo. Em, Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar especial. Estaremos seguramente enviando comunicados, piezas escritas conforme vayamos teniendo más información de corto plazo, como les comenté hoy, muy importante lo que comente la Reserva Federal, terminar por ver qué pasa con la Cámara de Representantes, si esa mayoría republicana se consigue. Y bueno, pues de aquí nos pasaremos hasta el día 20 de enero para empezar pues con un nuevo mandato de Trump, que seguramente tendrá muchas de las cosas que vimos en el primer mandato, como comento, tweets, eh, ser muy vocal en algunos temas, pero que también tiene unas características bien diferentes a lo que fue el primer mandato, en especial en la situación de la economía americana, donde el tema del déficit y de la inflación es mucho más complejo hoy que lo que tuvo en su primer mandato. Entonces, bueno, pues con esto cerramos y estaremos muy en contacto con todos ustedes. Hasta la próxima.